Buenos días, queridos hermanos. Vamos a escuchar el Evangelio para este viernes 1 de Cuaresma, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo del juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais de camino todavía. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio que nos habla de el trato con los demás tiene esta frase fundamental que dice: antes de presentar tu ofrenda ante el altar, reconcíliate con tu hermano. Es decir, la relación con Dios depende fundamentalmente de nuestra relación con los demás. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si en cambio tenemos una distancia con quienes nos rodean. De hecho, el mismo Señor en algunos pasajes identifica a los demás con Dios. Por ejemplo, en algún pasaje del Evangelio en el que se habla del juicio, dice el Señor que cuanto hicisteis al más pequeño de los hombres, a mí me lo hicisteis. Es decir, Jesús está presente en los demás. Pablo, por ejemplo, cuando va camino de Damasco, es encontrado, abordado por Jesús, y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía directamente a Cristo, perseguía a los cristianos. Pero esa afirmación del Señor hace concluir que perseguir al cristiano es perseguir a Cristo. En otras palabras, hay una identificación entre Cristo y el cristiano. Por tanto, reconciliarse con el otro antes de ir al encuentro con Dios es reconocer la presencia de Dios en el otro. Y esto es fundamental. El Papa Benedicto XVI al respecto explica que Jesús, por ejemplo, antes de celebrar la última cena, lava los pies a sus discípulos. Se ve clarísimamente esta acción, esta exhortación del Evangelio de hoy cumplida por el mismo Jesús. Lavar los pies es reconciliarse con ellos, o más bien reconciliarlos consigo. Y esto es previo, inmediatamente anterior a la última cena, es decir, al encuentro en el altar con Cristo. También se habla, por ejemplo, de aquel hombre que, en una parábola, la parábola de los 10.000 talentos, ¿no? Aquel administrador inicuo que debía a su amo y le fue perdonada una gran deuda, pero apenas salió de la audiencia con su patrón, encontró a uno que a su vez le debía un dinero y no quería perdonarlo, ¿no? Y ante esta acción el Señor pues le castiga, le juzga por su actuar, por su proceder malvado, por no ser consciente de que si él recibió un perdón gigantesco tenía a su vez que perdonar a su hermano. Y en el fondo, el Papa explica que estas afirmaciones son importantes porque también en nuestro tiempo el perdón de los pecados, el pensar que realmente esto tiene que ver con que Cristo ha dado su vida por nosotros, se ha entregado por nosotros, es una afirmación que resulta muy lejana del hombre de hoy, ¿no? Con una mentalidad individualista, con una mentalidad egoísta, autónoma, pues pareciese que otro sea el que me haya salvado, que mi vida dependa de la acción de otro, resulte absurdo. Y por supuesto, mucho más que yo tenga que ir a reconciliarme. Parece que vivimos con la mentalidad de Caín, ¿no? Caín, que mata a Abel, y cuando Dios le pregunta qué ha pasado, dice: yo qué tengo que ver con mi hermano, yo no soy el guardián de mi hermano. Y podemos vivir un poco así: a mí déjenme en paz. Entonces hoy nos hace pensar esto, ¿no? ¿Cuánto cuesta a veces en este tiempo y en este mundo vivir reconciliados, perdonar y pedir perdón, ¿no?
Pidamos al Señor esta gracia en esta Cuaresma, ¿no? De que este no sea un tema de esos que a veces queda ahí como ignorado, porque a veces a los que tenemos más cerca nos cuesta más, marido, mujer, hijos, padres, de perdonar, ¿no? Y de pedir perdón, ¿no? O sea, que aquí el Señor nos invita a reconocer su presencia en los otros. Que esta reflexión nos ayude hoy a dar un paso adelante en ese sentido. Un buen día para todos.